Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen, ministro del Señor. Y en este día vamos a comenzar ya el segundo semestre, de Escuela Dominical, que estamos empezando hoy un nuevo libro. El estudio número 1 de este libro se titula 3 vientres estériles son sanados, mejor dicho, 3 vientres estériles son sanados. La base bíblica se encuentra en Génesis 18:11, son varias citas bíblicas. 18:11 a 14, 21, 1 y 2, 25 del 21 al 23, 30 del 22 al 24 y 35 18. Los tres objetivos de la clase son comparar los 3 milagros obrados por Dios en Sara, Rebeca y Raquel. Número 1. El objetivo número 2 es apreciar la actitud que corresponde a los creyentes en el medio de sus dificultades. Número 3. El objetivo número 3 es aplicar a la conducta cristiana los principios de los milagros divinos. El pensamiento central dice: Dios permite a los creyentes pasar dificultades para demostrar a través de ellas su poder sin igual. El texto área dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Cuando dice en la perspectiva, pues el tiempo de la vida, pues como es el tiempo de la vida terrestre, la vida del ser humano, dato que el Señor es eterno, vive en la eternidad, y Él nos está hablando para que miramos el tiempo, esperemos el tiempo nosotros. Hay personas que, ¿verdad?, que no entienden eso, a veces desespera, y es que hay que recordar que Dios está en la eternidad, y su omnisciencia y omnipoder, el poder eterno que tiene Él, pues lo hace ver, le permite que Él pueda ver muchas cosas a la misma vez y en el mismo tiempo, a la misma vez, pasado, presente y futuro. Por eso que también Pedro había dicho en la Biblia que un día era como 1000 años y 1000 años como un día para Dios, porque Él está en la eternidad. El tiempo de Dios no corre, Él está por encima de todo. Pues entonces, para que entendieran eso, según el tiempo de la vida, porque ya Abraham ya sabía cuánto duraba la gente y cuánto más o menos pues que pasaba, pero a la misma vez cuando pasó el tiempo y no se daba, llegó un momento de que ella misma, cuando el Señor le habló, se sonrió, porque ya Dios le había prometido eso, pero ya ella estaba una mujer nada avanzada y no sabía, creía que no iba a dar a luz, por lo que ella no piensa que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede hacer un ser humano ahí de la tierra, como nos inventó a nosotros cuando hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? No hay nada imposible. Más sin embargo, cuando miramos estas 3 historias, son 3 tiempos, 3 generaciones distintas, y muchas veces cuando pensamos, pues Abraham pues salió de la tierra de su parentela, ¿verdad? Y fue un hombre directo delante de Dios con una fe tremenda, que se le llama el padre de la fe, pero cuando miramos a ver, él salió de Ur de los Caldeos, un sitio pagano, idólatra. La palabra dice que Dios castiga hasta la 4ª generación. Es verdad que esa palabra fue mucho más escrita mucho más después de Abraham, sino para el tiempo de Moisés, pero cuando miramos, es revelando el castigo grandísimo que da Dios contra la idolatría, que es un castigo bastante severo. Y el pueblo de Israel, por esas 3 generaciones, si miramos a ver, después de ellos, esas 3 vientres que fueron sanados, se veían muy pocos casos de eso en la historia de la Biblia. O sea que la Biblia registra muy pocos casos de eso, que no eran tan frecuentes y sin embargo se expandieron tremendamente, de una manera tremenda. Pero vamos a ir para atrás a la clase en sí. Y dice en Génesis 18:11, vamos a leer el libro, porque claro, como son muchas citas bíblicas, si vamos por la Biblia, vamos a durar un montón. Génesis 18:11 dice: Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, lo que está hablando aquí, el tiempo menstrual. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Una pregunta ahí.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar de luz siendo ya vieja? Y dice la pregunta, ¿verdad?, como una contrapregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y visitó a Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Aquí estamos hablando de Saúl y de Jacob, aquí ya la historia. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: así es, para que vivo yo. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro, un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y continuó diciendo, concibió a luz, y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, estamos hablando ya de Jacob ahí ya. Estamos hablando, primero habla de Abraham, después de Isaac, después de Jacob, que son los padres de la nación Israel, y mayormente padres de muchas naciones también, porque de ahí de los israelitas se esparcieron por todo el mundo, y hay muchos que son descendientes, incluyendo yo también, de los mismos israelitas también. Dice la historia, la introducción: la historia del pueblo de Israel está repleta de milagros. Uno de los más sobresalientes es que naturalmente la nación no podía haberse elegido. Las que deberían ser madres de esta nación tenían un problema de común de ser estériles. Tal era el caso de la mujer de Abraham, de Rebeca, mujer de Isaac, y Raquel, la mujer de Jacob. Rebeca, la mujer de Isaac, perdón. No, Rebeca, la mujer de Isaac, y Raquel, la mujer de Jacob. El contexto de cada uno de estos casos de esterilidad sirve para revelar que Dios permite diversas circunstancias en nuestra vida con el propósito de glorificar su nombre. A la vez, los mismos padecimientos sirven para ejercitar nuestra fe y entender el medio por que Dios lleva a cabo sus operaciones. También los relatos de Génesis sobre la sanidad de Sara, Rebeca y Raquel nos dicen mucho sobre la relevancia de la oración intercesora. Al estudiar esta lección, nos será manifiesto que Dios no tiene límites en cuanto a su poder. De los hijos nacidos por estos tres milagros, vino a seguir el pueblo de Israel y poderosamente el Mesías. Las circunstancias difíciles no constituyen un impedimento a los milagros de Dios. Cuando la promesa de nacimiento de Isaac llegó a los receptores de Abraham y Sara, eran muy ancianos y fuera de la edad para procrear, pero la promesa de Dios estaba en pie. Los creyentes debemos entender que la palabra del Señor tiene más garantía que todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida. Por lo tanto, la actitud correcta es confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. El versículo 12 no está escrito para condenar la risa de Sara, sino para resaltar aún más el milagro que habría de obrarse.
La mente racional de ella pensó en lo imposible que parecería la promesa divina. De aquí aprendemos que las operaciones milagrosas de Dios no siempre son razonables. Hay que recordar que la palabra dice que Dios obra por senderos misteriosos. En el versículo 13, Sara se rió dando a entender que dudaba sobre la realización del milagro. Recordamos que antes Abraham también había reído. Nunca debemos poner en duda las promesas de Dios, aunque humanamente parezcan inalcanzables, porque es lógico, el Dios no piensa igual que nosotros, ni tampoco tiene límite como tienen nosotros. Nosotros somos seres humanos y nosotros deberíamos imitarlo a Él lo más que podamos. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera que vamos a poder alcanzar el estatus que quiere que alcancemos y llegar algún día delante de su presencia. Porque aceptamos al Señor y todas esas cosas, pero con todos los golpes que nos da la vida, si no tenemos fe y no confiamos en lo que Dios dice, como dice su palabra, vamos a tener un montón de problemas y nos vamos a ahogar en los problemas. En vez de confiar en la palabra de Dios, y no puede ser así, tenemos que confiar en Dios totalmente y mirar lo que esta palabra santa dice, para que entonces poder dirigir nuestras vidas de una manera acorde a ella y poder vivir de acuerdo a su palabra siempre. Aquí tenemos, continuamos leyendo, aquí tenemos una de las preguntas más grandes hechas por Dios mismo en la Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La realidad de esta clase de nacimiento se repite algunas veces en la historia del pueblo de Dios. El nacimiento de Sansón, el de Samuel, el de Juan el Bautista. Estos milagros fueron intervenciones de Dios que tuvieron respectivamente un propósito especial. Así que la actitud correcta de dar el crédito a lo que es dicho al Señor, que los obstáculos que se presenten en el camino. En Génesis 21:1, el término visitó de la idea de Dios toma responsabilidad personal de cumplir su promesa. Recordamos que entre la primera promesa entregada a Abraham y el nacimiento de su hijo transcurrieron 25 años. En el versículo 2 es evidente que aunque Isaac nació por un milagro divino, Dios lo hizo con la participación natural de la protección que él mismo dio al hombre. Sara lo concibió a Abraham, lo dio a luz e incluso lo amamantó. Nunca debemos olvidar que somos instrumentos de la mano de Dios y debemos estar dispuestos a servirle en el cumplimiento de su propósito. Siempre tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios, porque si no, nunca vamos a poder ser útil para Él y mucho menos ver la gloria de Él tampoco operando en vivo en las vidas de otras personas. Continuamos leyendo, dice: ya había pasado 20 años desde el casamiento de Isaac y Rebeca y comprobadamente ella era estéril. Entonces Isaac oró a Dios y pidió un milagro de sanidad sobre su esposa. Que Dios se hace claro que debemos practicar la oración por otros que están en alguna desventaja, porque nuestro Dios está por encima de todas las circunstancias difíciles. Dios aceptó la intercesión de Isaac por su esposa y le otorgó un milagro de sanidad, de modo que Rebeca concibió. La respuesta divina será siempre conforme a lo que Dios sabe y nos conviene mejor, y sobre todo en acuerdo al cumplimiento de su propósito. Al estudiar el versículo 22 conocemos, mejor dicho, la inquietud que había en el vientre de Rebeca, mientras que sus hijos gemelos luchaban entre sí. Aquella lucha interior en Rebeca trajo una afectación emocional en ella, pero en lugar de hundirse en la depresión, fue a consultar a Dios. Por tanto, nunca debemos preocuparnos excesivamente por ningún asunto, sino ir a la presencia de Dios y descansar en el cuidado
y la dirección del Espíritu. ¿Ve lo que nos dice la palabra? Lo que acabamos de decir no hace mucho. ¿Por qué? Porque es que no podemos enfocarnos en los problemas, es imposible eso. Y nuestro deber como cristianos es, si tenemos nuestra esposa enfermita, orar por ella siempre. Siempre. En baño, en nuestra oportunidad que tenga, hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer. Tenemos que tener fe que sí, que Dios lo va a hacer. Continuamos leyendo. Dice, Dios respondió a la consulta de Rebeca y debemos tener una actitud de gratitud a Dios porque siendo tan excelso se digna a entender nuestra voz. Las sociedades donde la mujer es regalada deben tomar en nota esto. Dios respondió a la voz de la mujer y ello se repite muchas veces en la Biblia. Dios le dijo a Rebeca que traía 2 hijos en su vientre y que ellos eran gemelos, lo que significa 2 naciones, y que ambos pueblos estarían divididos desde sus entrañas. Dios llama las cosas que son como en orden delante de sí. Isaías 44:7. Los creyentes debemos mirar en el futuro con seguridad, pues nuestro Padre tiene los acontecimientos bajo su control. Por eso que tenemos que, como dice el Señor, le decía cada día su afán, pero era porque la gente se preocupaba demasiado por cosas que no tenían prioridad, como las cosas tener preocuparse por la salud de uno y esas cosas es normal porque hay personas pues, que no tenemos el mismo nivel de fe que otros y a veces nos preocupamos por morir. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, mi hermano, todo ese miedo y todo ese temor que tenemos se va en el nombre de Yeshua. Continuamos leyendo, dice en Génesis 30. Perdón. Repite muchas veces en la Biblia, sí. Dice, se le digna entender nuestra voz, lo que dice el Camón ahorita. La sociedad de donde la mujer es regalada al tomar nota de eso. Dios respondió a la voz de la mujer y ello se repite muchas veces en la Biblia. Dios dijo que traía 2 hijos en su vientre y aquellos 2 gemelos significaban 2 naciones, que era Esaú y Jacob, que eran los que eran los hermanos, siempre había problemas con ellos. Continuamos leyendo, dice en Génesis 30, otra vez Dios sanó un vientre estéril en respuesta de la oración, pero la diferencia que no fue el esposo quien oró de la mujer, sino Raquel la misma que pidió a Dios un hijo. El versículo 21 revela que se acordó de ella, y la expresión se acordó no quiere decir que Dios se olvida de los suyos, sino que llega a tiempo determinado en que lo que responde a la oración, La segunda parte del versículo 22 nos recuerda que Dios está dispuesto y de acuerdo a su voluntad. Por Juan 5, 14 y 15 sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, nos oye, y ese fue el caso de Raquel. Dios la oyó, dice aquí. Dios la oyó, le concedió hijos. Cuando sabemos que lo que pedimos es acorde al corazón de Dios, debemos insistir hasta que convierta la oración de una respuesta visible. Al ver nacer a su hijo, Raquel testificó que Dios había quitado su afrenta en el tiempo de la ley. La esterilidad era considerada una maldición. Así que para Raquel, su parto era inicio de una vida de honra. Los creyentes hemos sido redimidos, de toda maldición por la sangre de Cristo. Por tanto, debemos conducirnos piadosamente delante del Señor de los hombres y de los hombres. Tenemos que cuidar nuestro testimonio en todo momento. ¿Por qué? Porque
Todas esas cosas las ve la gente en los conversos en la calle. Imagínense, uno dice que es cristiano, pero cuando llega el problema se le va la fe a uno. Y no se puede, tenemos que tener fe teniendo y no teniendo problemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a mantener, ayudarnos a nosotros a mantenernos firmes. Dice, Raquel fue bendecida con un hijo, pero pidió otro y añadió, añádeme Jehová otro hijo. Dios concede todo aquello que coopere con el cumplimiento de su propósito. Sabemos que José llegó a ser uno de los tipos más perfectos de Cristo. Así como el nombre de José estaba relacionado con añadir en Cristo, en Cristo nos es dado lo que necesitamos. Al dar a luz a Benjamín y Raquel, y Raquel murió, pero Dios le había añadido otro hijo que ella había pedido. De aquí aprendemos que Dios se refiere al cumplimiento de su voluntad para con nosotros. Por tanto, nosotros como sus hijos debemos imitarlo y ser también fieles hasta la muerte. Antes de morir, Raquel nombra a su último hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza y de mi aflicción. Este nombre se relaciona con Cristo, el varón de dolores, experimentado y quebrantado. Somos partícipes del padecimiento de Cristo, pero luego la revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría. Sabemos también que Jacob llamó al niño Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Qué linda alusión tipológica de nuestro Salvador. Dios resucitó a Cristo y lo ha sentado a su diestra en los lugares celestiales. Los cristianos estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cosa tan tremenda eso. Y aún así la gente toma en poco todas esas cosas. Continuamos leyendo, dice, concluimos que la mente y los propósitos de Dios van más allá de nuestra imaginación y aunque sus promesas nos parezcan difíciles de alcanzar, Dios es responsable con lo que dice y cumple sus promesas. Nunca debemos asumir la actitud de incredulidad ante Dios, sino plena certidumbre como hizo Abraham. A veces Dios no hace milagros a la manera que pensamos, pero Él sabe hacerlo de modo que glorifica a su nombre y haga bien a su pueblo. Al correr toda la Biblia notamos que la provisión más grande que Dios nos ha hecho es su Hijo Jesucristo, pues en Él tenemos la salvación de nuestras almas. Así que si nos faltara algo humano o material, debemos gozarnos en tener a Cristo. La Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. 1 de Pedro 1:9. Lo más importante que puede tener un hombre y lo más preciado que tiene el hombre es su alma. Por eso es que cuando nos predican, el Señor pues, nos predica y nos hace entender a nosotros que la necesidad de arrepentirnos, aceptarlo a Él y dejar que venga a nuestras vidas, porque Él nos va a cambiar a la manera que tiene que ser para poder ser vasos útiles para su gloria y su honra también. Muchas personas no lo creen así, lo tienen a un lado todo eso y cuando vienen a ver tienen un montón de problemas. En esta clase vamos a hacer lo mismo que practicamos no hace mucho. Les voy a dar las 5 preguntas, a ver quién me las contesta, aunque sea una de ellas en los comentarios, y usted me dirá a mí cómo le fue, y si necesita ayuda pues también me escribe. Pero vamos a poner las 5 preguntas por ahí para que las personas pues tomen cuenta y busquen en la clase su respuesta, que sea una. La primera dice, ¿qué edad tenía Abraham y Sara cuando nació Isaac? La segunda dice, ¿cuál fue el obstáculo de que habló Sara ante la promesa divina de darles a Isaac?
Número 3 dice, ¿qué significado tiene el nombre de Sara que Dios dio como esposa a Abraham? La cuarta pregunta dice, ¿qué pudiera ocurrir cuando no usamos el recurso de la oración ante la adversidad? Esta imagina, busque bien para que te veas cómo va a ser la contestación. La última pregunta dice, ¿cuál conducta merece por parte del creyente el poder de Dios que nos es dado en Cristo? Las 5 preguntas que para la próxima semana. Vamos a volver otra vez a entrar a los patriarcas, el Pentateuco y todas esas cosas, la próxima clase también. Así que estén pendientes de todas esas cosas. De aquí en esta parte, espero que mi casa todo estudio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, comparte el video, denle like, suscríbase. Si quiere, den un comentario, como dije primero, para contestarle así las preguntas, sus inquietudes y podemos orar por usted también. Que pasen muy buen fin de semana. Estamos a órdenes siempre. Shalom a los que no me han visto. Y recuerden que siempre estamos aquí para predicar historias bíblicas misteriosas de escuela dominical para gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches a ustedes, fin de semana, y nos vemos la próxima semana. Shalom, que Dios me los guarde y me los cuide siempre.